a mis hermanos, a las Amén. iglesias, a los Dios bendiga. oyentes, en este día maravilloso, donde es hoy sábado, día de ayuno y oración, donde siempre tenemos el devocional, y hoy estamos haciendo los devocionales cada uno en su casa, y que no nos olvidemos que siempre sigamos igual como lo hacíamos en la iglesia, hagamos en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con los que nos rodean, y si está solo, usted solita ahí, haga un altar y haga su devocional para el Señor. Y hoy quería compartir con ustedes la palabra en Primera de Pedro. Vamos al libro de Primero de Pedro 2, versículo 4. Vamos a empezar a leer la palabra de Dios en este día. Hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: la piedra viva. Dice el 4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio de la nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Vosotros que no, en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Esta palabra preciosa que fue para nuestras vidas, en este día queremos compartir con ustedes, y vamos a poder, lo más sensibles, hacerlo para que usted pueda entenderlo, como también nosotros lo entendimos, la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí tenemos que Pedro escribió esta palabra, ¿no? En aquel tiempo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, y aún lo que él mismo vivía, escribía a la iglesia, ¿no? Amén. Y hoy nosotros estamos recibiendo, es una ilustración, él hacía una ilustración, en una ilustración material, porque sabemos que Jesús no es una piedra, amén. Pero él estaba haciendo una ilustración para que nosotros podamos entender esta palabra. Por eso dice: acercaos a él, a la piedra viva. Ya está hablando que es viva. Una piedra no vive. Amén. Bendito Dios, nos estabas mostrando en una ilustración. Desechada ciertamente por los hombres, dice. Dice que muchos, cuando Jesús vino, lo han desechado. El mundo lo han desechado. Los hombres lo han desechado. Igual que hoy, cuando nosotros caminamos sobre este camino y sigamos predicando su palabra, o escuchen, también sigue siendo desechado y despreciado Jesús. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque sigue diciendo su palabra, que fueron ciertamente por los hombres, dice, más para Dios, que es escogida y preciosa. Dice que todo lo que los hombres, nosotros de esta tierra, cuando no conocíamos a Dios,
cuando no conocíamos esta historia tan bonita que ha hecho Jesús por nuestras vidas, que Dios Padre Todopoderoso ha enviado a su Hijo en este mundo para que seamos edificados por Él. Y por eso Pedro dice que nos hace la ilustración sobre una edificación para que nosotros podamos entenderla. Amén. Que dice que es Dios, que es para Dios escogida y preciosa. Y aún para todos nosotros, aquellos que recibimos la palabra de Dios del principio, que la recibimos en nuestro corazón y aceptamos y creemos que verdaderamente esto viene a ser algo bueno para nuestra vida, nosotros empezamos a edificar una casa. Pero Dios se refiere, acá nos está diciendo que escogida y preciosa, ¿no? Vosotros, vamos al 5, dice, vosotros también como piedra viva, sed edificados como una casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Acá dice, vosotros también, por eso decía, nosotros también, desde el momento que aceptamos a Cristo, empecemos a creer, a conocerlo a través de su palabra y a aprender a ser edificados. ¿Por qué vamos a ser edificados? Por esa piedra que fue despreciada, por esa piedra viva que significa Jesucristo en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que tenemos que edificar? Una casa espiritual. Nosotros tenemos que edificar. ¿De qué manera la vamos a edificar como casa espiritual? Nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios y sabemos que todos que venimos al camino del Señor, hay muchas cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestras malas costumbres, montones de cosas que tenemos que empezar a sacar de nuestras vidas para que pueda ser edificado, una casa espiritual. La tenemos que trabajar como que uno levanta su casa, como habla también en Mateo, que de las 2 casas, que el que era prudente levantó su casa sobre la roca, que era la piedra viva, que era Cristo, y el que era imprudente la levantó como él, sobre la arena. Sobre una arena, dice, como sobre la arena, quiere decir como él creía que estaba bien, amén, no usando esa piedra tan preciosa que era despreciado por el mundo. No todos lo aceptan a Cristo así con todo su corazón, amén, y que aprende a limpiar su corazón. Por eso dice que aquella casa que fue construida sobre la roca, dice que vino los vientos, vino lluvia, vino tormenta, vino todas las cosas más fuertes y chocó contra aquella casa, lo golpeó. Pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Como usted, como yo, como todos, nuestra casa tiene que estar fundada sobre la roca. En este tiempo, todo lo que fundaron sus casas sobre la roca y lo creyeron y tienen palabra en su corazón hoy, que el mundo está siendo golpeado por la epidemia, por los virus, por la desesperación, por la aflicción, por muchas cosas que está pasando hoy, su casa no va a caer. Su casa espiritual va a estar firme en Cristo. Amén. Ahí va a estar firme creyendo, porque aquel hombre prudente que edificó sobre la casa de la arena, dice que cayó y fue grande su ruina. Entonces, hoy lo que tenemos que ir a la palabra de Dios para que nuestra casa esté afirmada, que hoy nosotros, ya que las puertas de la iglesia están cerradas, ya no lo veo a la pastora, no lo veo a nadie, los hermanos, ahora yo estoy solo. A ver, ¿qué está haciendo usted? ¿Está siguiendo edificando su casa así como empezó a edificarlo sobre la roca, o ha dejado de edificar su casa? En este tiempo donde que nadie no lo ve, pero el ojo de Dios, el corazón de Cristo está en usted. Si usted ha creído con todo su corazón, usted va a seguir edificando. En este tiempo difícil usted va a seguir edificando, porque Cristo está con nosotros para que nosotros podamos seguir edificando nuestra vida cada día. Amén. Y no seamos
destruido por todo lo que viene y nos agarra la desesperación, la aflicción, y cambiamos esas cosas por la oración, por buscar a Dios, por hablar de Dios, por animar, por alentarnos unos a otros como aquellos que están en estos momentos difíciles, que están necesitando de Dios. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque sigue diciendo, ¿no? Como casa espiritual y sacerdocio santo. Qué hermoso, ¿no? Sacerdocio santo, dice, para ofrecer sacrificio espirituales aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que ser, el sacerdocio es algo, viste, que uno sirve, ¿no es cierto? Como usted va a ver que todo lo que servimos a Dios somos sacerdotes del Señor. Pero Dios dice que tenemos que ser, ¿qué? Santo. ¿Se das cuenta? Que muchas veces podemos ser sacerdocio, pero no santo. A los ojos humanos, a los ojos de Dios, no, porque Dios conoce aún lo más profundo de nuestro corazón y sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso el Señor habla de dice, sacerdocio santo quiero que sean. Quiero que sean servidores míos, santos, con compasión, con amor, sembrando la palabra. Primeramente, que si yo no edifico mi casa espiritualmente en los fundamentos de Cristo, con Cristo, jamás voy a poder ser un sacerdocio santo. Amén. Y qué lindo no es, porque la palabra dice, ¿para qué? Para ofrecer sacrificio espiritual. Dice que nosotros, el sacrificio espiritual que le podemos ofrecer a Dios, ¿cuáles son los sacrificios? Dios no le está pidiendo a usted que camine hasta Catamarca, ni le está pidiendo, no sé. Yo en aquel tiempo, dice que se hacían los holocaustos, mataban a animales para pagar nuestro pecado. Pero Dios se cansó de eso, y cuando vino Jesús, se entregó Él mismo como ofrenda al Señor muerto en la cruz, para que esos sacrificios de animales se acabaran. Entonces, ¿cómo hago hoy yo mi sacrificio espiritual y aceptable a Dios? Que sea aceptable a Dios. Dice que Dios no desprecia un corazón contrito, humillado ante su presencia. Dejarlo a la presencia de Dios, lo que hay en su corazón, como hablaba la palabra el otro día de Deuteronomio 30, 15 hasta el 20, hablaba de los ídolos. Y no estamos hablando de los ídolos del mundo, porque el mundo está lleno de ídolos, de santos, ídolos. Hablamos de los ídolos. Como hijo de Dios, sabemos eso, que eso, los materiales no es, sino es los ídolos que está dentro de nuestro corazón. Dios está hablando espiritualmente. Entonces, hoy es bueno de entregar al Señor cada día los ídolos que gobiernan nuestra vida. Cada uno se puede examinar cada día delante de Dios, y cada día puede ir siendo un sacrificio espiritual aceptable a Dios. Eso es lo que Dios acepta. Pero cuando usted entrega eso, usted entrega lo de verdad. Ya no lo vuelva a tomar esos malos hábitos, ni esos malos pensamientos, ni esas malas actitudes, ni nada de esas cosas. Cuando usted le entregó todo al Señor y ya no lo tomó más, si usted empieza a hacer una casa espiritual aceptable a Dios, quiere decir que usted lo entregó de verdad al Señor. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque así sigue hablando Dios a nuestra vida. Dice, aceptable a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo, aquel que murió por ti, por mí, en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos lavados con una sola gota de su sangre. Usted le puede decir al Señor, Señor, hay rencor en mi corazón. Quiero dejar esto en tu altar, y si tú me ayudas, Señor, nunca más yo seré libre de esto. Seré libre de cada cosa que hay en su corazón, porque Dios nos llamó ¿a qué? A libertad. Cuando Dios está hablando de libertad, no está hablando de libertad de material ni de nada de esas cosas. No está hablando
de libertad de corazón y de pensamiento en nuestro corazón. Si está bien, nuestra mente también va a estar bien y también nuestra boca va a salir cosas agradables a Dios y no desagradables. Por eso dice el Señor, aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo vamos a ser nosotros edificados para poder ser esa casa espiritual y ese sacerdocio santo para Dios. Amén. Y qué hermoso, ¿no? Por la cual también, dice el 6, por la cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice que por la cual también contiene la Escritura. Nosotros, ¿cómo nos sabemos todas estas cosas? A través de la Escritura. Y Pedro nos está describiendo acá cómo lo vamos a encontrar todas estas cosas preciosas. He aquí pongo en Sión, dice. En Sión, dice, Sión es un pueblo de Dios. Es Sión la principal piedra del ángulo. Yo pongo, dice, en mi pueblo, en cada uno de nosotros, la principal piedra del ángulo. Aquel que nadie lo puede usarla casi. ¿Por qué? Porque es ángulo y no lo podemos a veces cuando están haciendo un edificio, por ejemplo, las personas, los albañiles, aquellos arquitectos, todos que quieren levantar una casa tan linda, tan preciosa, buscan las mejores piedras bien formada, bien para que el edificio salga precioso. Pero este es ángulo. ¿Dónde lo vas a colocar algo ángulo? Pero ¿por qué se lo describe así? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejar para que pueda esa piedra angular pueda quedar en nuestro corazón, pueda entrar, ser perfecta. Nuestro corazón sea edificado por esa piedra que todos la despreciaron. Y qué hermoso, ¿no? Porque seguimos hablando para Dios, que es escogida y preciosa. Dios la escogió y es preciosa. Así también es para que Él cree de verdad a la palabra, a la Escritura, a Jesús. Para usted, esta palabra que le va a edificar como edifica nuestra vida también, a usted va a ser preciosa. Va a ser preciosa como para Dios es la más preciosa. Si así dice la palabra, ¿no? Escogida, preciosa. Y el que creyere en él, dice, no será avergonzado. Usted no será avergonzado, ni yo, ni nadie, si nosotros realmente creímos y seguimos creyendo en él y seguimos edificando en él nuestra casa espiritual para llegar a ser ese sacerdocio santo, especial, espiritual, para servir a Dios, aceptable que sea para Dios, si nosotros realmente hemos creído y empezamos a ponerlo por obra, porque de nada sirve solamente creer. Decía la palabra también que no basta creer, amar a Cristo o amar a Dios, sino el amar a Dios es ponerlo por obra la palabra. Y cuando la ponemos por obra, muchas cosas tenemos que dejar y muchas cosas tenemos que hacer. Amén. Y qué hermoso, ¿no? Porque dice, entonces no serás avergonzado. El 7 dice, para vosotros pues lo que creéis, Él es precioso. ¿Para quién es precioso? Para nosotros, que realmente creímos y seguimos creyendo en Él, a pesar de todo lo que está pasando, seguimos afirmando en Él que Él tiene el control de todo lo que está pasando. Él ha puesto sobre la tierra, sobre el mundo, sobre nosotros, sobre su pueblo, pero nosotros seguimos creyendo en esa piedra preciosa que está en nuestro corazón, que Él tiene el control de esto. Amén. Amén. Y qué hermoso, ¿no? Porque sigue hablando la palabra de Dios. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo.
Y qué hermoso, ¿no? Porque dice la palabra aquí, ¿no? Para aquellos que lo desecharon, los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Nosotros, los hombres, el mundo, que desecharon, que no creyeron, que no lo creyeron en Él y que no creen aún hasta hoy, han desechado, aún en el pueblo de Dios, han llegado, han creído y ahí se han quedado. Y empezaron a edificar su casa como el hombre que edificó sobre la arena, según sus propios pensamientos y la palabra acomodándolo como mejor le venga. Por eso dice acá la palabra que de dónde viene todo. ¿Qué decía aquellos dos hombres que Dios también nos dejó una ilustración, que formaron su casa? ¿De dónde empieza todo? De la simiente, del principio. Ese viene a ser la cabeza del ángulo. El principio, cuando nosotros empezamos a edificar nuestra casa sobre la roca que es Cristo. Empezamos a edificar nuestras casas sobre la palabra. Empezamos a creer, a ponerlo por obra y hacer la voluntad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezo es la palabra, siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. ¿Para quién es piedra de tropiezo la palabra? ¿Para quién es piedra de tropiezo esta piedra? ¿Para quién es de tropiezo? Por lo que no han creído. Sí, están a veces, han venido, están, pero no han creído. Lo han escuchado, pero no le han creído. Ha escuchado, no han obedecido. Han edificado su casa, pero no como manda su palabra. Amén. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Entonces, ¿qué pasa a ser? ¿Qué hace la palabra? Tropiezo. Porque en la palabra está la verdad. Amén. Ahí encontramos la verdad. Y nosotros no querer escucharla, ni obedecerla, entonces, ¿qué pasa? Es para nosotros tropiezo la palabra. Amén. Amén. Y siendo desobediente, los cuales fueron también destinados. Dice que estas personas ya fueron destinados para caer. Así como Jesús también tenía 12 discípulos y uno ya estaba destinado para caer. Amén. Amén. Para venderlo a Jesús. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque en esta enseñanza hay muchas cosas más que hablar, más que extenderla. Pero bueno, yo lo hago así lo más simple. Como ustedes ya me conocen como su pastor, lo hago más simple para que lo puedan entender. Y bueno, acá mi hijo Héctor va a leer los 2 últimos versículos, donde Dios también ya nos habla de una bendición hermosa para todo aquello que hemos formado y edificado nuestra casa sobre la roca. Amén. Amén, Dios los bendiga. Así como también hay personas que no creyeron, como en un tiempo no creí, yo también, ¿sí? Hubo un tiempo de que nosotros no hemos creído en el Señor porque todavía no era nuestro tiempo. La palabra del Señor dice que Él nos escogió. No había llegado el tiempo de que Dios nos escoja. Y usted no se desaliente si en este tiempo, en esta hora que usted está viendo este video, usted puede llegar a pensar, bueno, entonces no soy escogido de Dios. No, Dios no me ha escogido a mí. Sí que lo he escogido. Tiene un propósito con usted, que está escuchando este mensaje, porque nada es casual para Dios. Siempre hay una causa, hay un motivo por el cual Dios hace pasar cada situación que pasamos. Y si usted está escuchando este mensaje en esta hora, si usted está escuchando esta palabra de Dios, es porque es un escogido. Amén. Que esta sea una señal para usted que nos está escuchando desde el otro lado. Amén.
Por eso también habla aquí de aquellos que han creído en aquel. Amén. Amén. El que no ha creído ha trompezado, pero el que ha creído no va a ser avergonzado. Amén. Por eso dice aquí el 9, sigue diciendo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué nos llamó el Señor a nosotros? ¿Para qué somos el pueblo escogido? ¿Para qué somos? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Por qué real sacerdocio? Tenemos un propósito. Amén. Un único propósito, no demostrar nuestras habilidades, nuestra inteligencia, nuestras virtudes, no, acá dice la palabra del Señor, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas. ¿De dónde nos llamó el Señor? De las tinieblas. ¿A dónde estábamos nosotros? De las tinieblas. ¿Para ir a dónde? A su luz. A su luz admirable. Por eso no se desaliente. Amén. No se desaliente en esta hora usted, amén. Si está pasando momentos difíciles, amén. También hablamos aquellas vidas que quizás han sido infectadas por este virus y quizás está también escuchando este mensaje, amén. Si usted cree que esta es la hora de que usted empiece a crear y edificar esa casa espiritual para el Señor, y si el Señor lo está permitiendo escuchar este mensaje, hoy puede empezar a edificar esa casa, amén. Amén. Porque el Señor dice aquí muy claramente, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, amén. Amén. En un tiempo todos estábamos en las tinieblas, en un tiempo todos estábamos en oscuridad, lleno de incertidumbre, de miedos, de temores, pero ha llegado un día, como este día para usted, que está escuchando esta palabra del Señor. A usted que quizás nunca ha escuchado una palabra de Dios, quizás nunca ha escuchado qué es lo que Dios quería de usted, o quién era usted para Dios. Acá dice el Señor que usted es un real sacerdocio, un pueblo escogido y adquirido por Él, con un propósito de que anunciemos sus virtudes, las virtudes de aquel que sabe perdonar, que sabe amar, que sabe restaurar lo que está roto, lo que está lleno de tinieblas, sabe alumbrar, porque su luz dice que ante su luz no hay tinieblas que va a prevalecer. Amén. No hay enfermedades que va a prevalecer Amén. ante su luz. ¿Por qué? Porque Cristo ya se llevó todo. Cristo, cuando fue a la cruz, consumado es, dice su palabra. Ahí se llevó nuestros pecados, se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, dice la palabra del Señor. Pero solamente para no trompezar en Él, hay que creer en Él y obedecerle. Obedecer a su palabra, tener temor de Él, de hacer lo malo, aquellos sacrificios que el Señor dice que sean agradables a Él. Esos sacrificios son entregar nuestro corazón que está roto, que está quebrado y que necesita las manos del alfarero, que nosotros somos un barro, necesitamos que el alfarero nos tome en sus manos, necesitamos que Él nos moldee, que Él humedezca estas tierras secas que está en nosotros, este corazón seco, vacío, lleno de oscuridad, de falta de perdón, lleno de mentiras, lleno de oscuridades, que está en las tinieblas. Amén. Pero Él nos llama a su luz. Amén. Luz admirable, dice. Porque muchos de aquellos que me están viendo, quizás a mí o a la pastora, también han conocido el testimonio de ellos, que estábamos en las tinieblas. Tenemos una oscuridad, un pasado oscuro. Claro que sí. Amén. Porque aquí lo dice, Así que es. Él nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Estábamos en las tinieblas. Y si usted está o ha estado, alégrese en este día, porque hay buenas nuevas. Amén. Sigue habiendo buenas nuevas del Señor en este día. Vamos a seguir predicando y anunciando su palabra, como dice su palabra, en tiempo y fuera de tiempo. Amén. Amén. Porque el tiempo es de Dios.
Él es el dueño del tiempo. Amén. Y si nosotros estamos en Dios, vamos a predicar y vamos a seguir hablando de lo que Dios hace con nuestras vidas, anunciando las virtudes de Él. Amén. El hombre te condena, el hombre te juzga, Dios te perdona, Dios te sana, Dios te restaura, si le crees a Él. Amén. Amén. Con esa fe viva que es posible poder agradarle a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Tomás, uno de sus discípulos, no había creído que Jesús había resucitado, hasta que Jesús atravesó la puerta en aquel lugar donde estaban reunidos con sus discípulos y les exhorta y le dice: ¿por qué no has creído, Tomás? Ahora que me ves, ¿crees? Son más bienaventurados, dice Jesucristo, aquellos que creen sin ver. Amén. Usted no espere ver para creer. Usted crea primero para después ver. Amén. Usted no espere sentir a Dios. Ay, ahora siento porque estoy llorando y entonces Dios sí está conmigo. Cuando no llore, cuando no sienta nada, crea lo que Dios ya le ha dicho. Hoy hay una palabra de Dios que Dios le llamó de las tinieblas a la luz. Solamente debe creerle, solamente debe creer en su corazón y caminar encima de esa palabra. Cuando Jesús dijo a Pedro, le dijo el Señor: manda que yo vaya, Señor, a caminar sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Pedro empezó a caminar no sobre las aguas, sino sobre la palabra de Dios. Y usted en este tiempo debe caminar sobre la palabra de Dios, para empezar a caminar sobre lo sobrenatural, para poder experimentar lo que Dios quiere hacer con su vida. Amén. Amén. Por eso estamos orando por aquellas vidas que han sido infectadas, por los familiares que han tenido pérdida, y también le pedimos a ustedes, hermanos, que nos ven en este video, que oremos por ellas, por esas vidas que están perdiendo sus familiares. Amén. Que el Señor les fortalezca y que pueda llegar a sus vidas. Amén. Amén. Porque Él nos envió a anunciar Amén. las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Dice, y sigue diciendo: vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios. Nosotros no éramos pueblo de Dios. El Señor nos adoptó. Su verdadero pueblo es Israel. Pero en su gran amor y bondad y misericordia que el Señor tiene para con nosotros, Él nos hizo uno más de su pueblo. Amén. A través del sacrificio de Cristo, y ya no somos diferentes a Israel. Amén. Porque en Cristo somos todos uno solos. Amén. Amén. Por eso dice aquí: vosotros que en otro tiempo no erais pueblos. No éramos pueblo. Usted tampoco era pueblo. O quizás si usted por primera vez nos está escuchando y usted quizás dice: yo no soy pueblo de Dios entonces, porque no le he obedecido todo este tiempo, le he desobedecido, he andado en rebeldía, he andado a mi manera, he creado mi corazón en fundamentos que no tenían resistencia, no tenían firmeza, y no en la roca que era Cristo, esa roca viva. Y hoy ha venido estas crisis, hoy ha venido esta pandemia, y hoy ha venido todas estas cosas que nos surgen en nuestras vidas, porque a todos nos han surgido diferentes tormentas y vientos. Y muchas veces nuestra casa ha caído y se ha destruido nuestro corazón. Pero hoy el Señor nos enseña que esa roca es Cristo. Amén. Que nosotros no éramos pueblos, que andábamos en tinieblas, pero que Él nos llamó. Él nos escogió para que anunciemos sus virtudes. Amén. Y dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. La Biblia dice en Proverbios, dice que no basta con confesar nuestros pecados, que debemos confesar y apartarnos de Él, y ahí alcanzaremos misericordia. Amén. Que aquel que encubre su pecado, dice, no prosperará, dice la Biblia en Proverbios, si no me equivoco, 28:13 o 13:28. Dice: aquel que encubre su pecado no alcanzará misericordia, no prosperará, mas aquel que lo confiese y se aparta. 28:13 Proverbios. Mas aquel que lo confiesa
y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Amén. La palabra del Señor hoy es poner nuestra confianza en Él, confesar nuestros pecados, hablar con Él ahí en el lugar donde usted se encuentra, puede cerrar sus ojos y hablar con Dios. Dios escucha, Dios no rechaza oración. Dios no rechaza a un corazón contrito, humillado, que invoca su nombre. También dice la Biblia que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Invoque su nombre a través de Jesucristo. Por eso decía aquí que a través de los sacrificios, a través de Cristo, esos son sacrificios agradables al Señor. Amén. Le damos gracias al Señor. Amén. Bueno, sí, hermano, que este mensaje le sea de bendición y le sea de reanimar su vida espiritual hoy, ¿no? Y empezar a hacer algo hermoso en este tiempo, ¿no? Donde todos están pasando cada uno en su casa, lejos de todo, pero ahí el Señor, porque el Señor quiere que usted y Él hablen. Amén. Bendito Dios. Así que le damos gracias al Señor por esta palabra. Y vamos a orar hoy por nuestras vidas y aún por todos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. La palabra donde, Señor, tú nos empiezas a edificar nuevamente en este día, Señor amado. A través de tu mensaje, Señor, nos está enseñando algo hermoso, Señor amado. Bendito Dios, que es necesario, Señor, hacer los sacrificios agradables, aceptables a Dios, para que seamos casas espirituales. Y lo tenemos que tener bien en cuenta esas cosas, porque Dios nos rescató del mundo, del lodo, de lo peor. Dios nos rescató, así como quizás muchos están, y seré yo no soy, está desesperado porque usted no ha sido. Pero déjame decirte que si hoy te está hablando Dios, Dios quiere que hoy empiece a edificar tu casa realmente para que sea una casa espiritual aceptable a Dios. Depende de ti, hermanos, hermanas y aquellos que seguramente que están escuchando en este tiempo, que no conoce a Dios, que recién está escuchando, también para ti, porque dice la palabra que Dios nos llamó de las tinieblas, nos sacó de las tinieblas. Quizá hoy usted no conoce, está en la tiniebla, pero hoy Dios le está llamando a través de esta palabra. La está llamando a su luz admirable, para que usted también sea parte del pueblo de Dios. Y para que usted también empiece a edificar su casa, así como nosotros estamos edificando nuestras casas. Cada día seguimos edificando y vamos a seguir edificando hasta que el Señor venga un día a buscarnos. Ese día quizás haremos terminado nuestra casa de edificarlo. Amén. Y cuando ya lo terminamos, ya no tenemos nada que hacer en este día. Porque a medida que en esta tierra, porque a medida que vamos creciendo, a medida que vamos trabajando y siendo esa casa espiritual aceptable para Dios, y hablando de su palabra, que Él dice que tenemos que hablar de las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos dio esa palabra para que seamos lo que hoy somos, que estamos siendo cada día. Dios nos llamó para algo muy importante, que es hablar de Él, hablar de ese Cristo que un día vino en esta tierra y nos dejó una enseñanza, y para que cada uno de nosotros tengamos la fe, la esperanza en Él, en estos tiempos difíciles, de poder empezar a conocerlo. Siempre lo conocemos en los peores momentos, en los momentos difíciles. Ahí lo conocemos a Dios. Y para aquellos que se han apartado quizás del Señor hace tiempo, también el momento es hoy de volver a esa luz admirable que un día te llamó y empezar a edificar nuevamente tu casa, porque el Señor te está esperando. Cada día Él es fiel, nunca te dejarás. Aunque estés lejos, aunque estés haciendo mal las cosas, aunque todo está mal, Él no te dejará, porque el amor y la misericordia de Dios es grande, y Él es fiel con nosotros hasta el tiempo de nuestra muerte, y aún después de la muerte nos guiará Él. Por eso, levántense en este día. Si están un poquito con miedo, con temor, el pueblo de Dios, sus hijos, sus servidores, quizás hoy es el tiempo de levantarnos en poder de la mano de Jesucristo, aquel que nos llamó un día
de las tinieblas la luz admirable, y que esa luz cada día ilumine nuestro corazón y nuestro camino para seguir adelante. En esta hora quiero dejar esta palabra en la vida de cada uno para que usted lo vuelva a leer, lo vuelva a meditar, lo escuche, que algo lindo va a suceder en usted. Porque así Dios trabaja en nuestro corazón a través de la palabra. Amén. Por eso dice que la palabra es tropiezo, pero también es de bendición para aquellos que lo creen, que realmente lo creen y lo reciben. Te damos gracias en este día. Padre, quiero, Señor amado, que esta palabra, Señor, dé fruto en cada uno de todo lo que han oído, Señor, los oyentes, tus hijos, tu pueblo, aún los que no sean pueblos, aquellos que están sufriendo, quizá hoy están pasando por epidemia, están internados y están escuchando, para que usted en este día pueda también ser el pueblo de Dios. Te damos gracias, muchísimas gracias, Padre, muchísimas gracias, Hijo, y muchísimas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, lo vamos a dejar y ya vamos a movernos mañana, domingo, ¿no? Con el mensaje del domingo para que usted siga siendo edificado por las palabras, porque la única manera en este tiempo que no podemos ser edificados si realmente hacemos el tiempo para Él, el tiempo para escuchar, el tiempo para orar, el tiempo para buscar, el tiempo para orar por todos. Hoy es el tiempo de orar por todo aquello, aún aquellos que no conocen, que están sufriendo. Necesita que usted ore, necesita que si usted lo conoce, lo envíe una palabra, le hable por teléfono, le diga que todo va a pasar, que háblele de este Dios grande y poderoso y real. Somos reales. Cristo es real en nuestro corazón. Amén. Amén. Así que, una cosita. ¿sí? Sí, al terminar este video, bueno, y todo cuando termine, Amén. vamos a dejar ahí el número de teléfono para que usted se comunique por WhatsApp o llamada, para Amén. que deje su pedido de oración, amén, para que estemos orando por su vida. Usted nos puede dejar un mensaje y con su nombre o el familiar que quiere que oremos y vamos a estar orando también por ellos, amén. Amén. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es, vamos a dejar para que estamos orando por todo, porque estamos orando acá, especialmente estamos orando por toda la familia de Aguilar que han sido afectados, su familia. Tenemos conocidos que están pasando esa situación y estamos orando, pero aún hay mucho más que no lo conocemos, que los que escuchan también pueden enviar para que estemos orando. Amén. Para eso es el pueblo de Dios, ¿no? Amén. Amén. Gracias, que Dios los bendiga. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús. Amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.
se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que el poder y la gracia del Señor te cubran hoy.